Muy buenas noches, nos encontramos en la tertulia académica virtual, como saben, es un espacio para hablar entre academias, para hablar entre universidades, para hablar entre profesionales de temáticas que resultan de orden común. La intención no es repetir las clases y en ese sentido, pues algunos compañeros nos han hecho la reflexión de que hace 8 días, pues se volvió muy catedrático. Entienda que cuando hay unas temáticas que son de gran interés, pues normalmente uno tiende a apelar a los servicios que normalmente acude. Entonces, por eso, si yo me ejerzo en el área de la docencia, pues entonces empiezo a manejar la tertulia como si fuera docente. Es lo mismo que cuando trajimos a los compañeros que se dedican a la política, o los compañeros que se dedican a la jurisprudencia, o los compañeros que se dedican a las ciencias políticas y demás. En ese sentido, pues entonces traemos como siempre y como ha sido habitual en nosotros, lo que es la notificación o lo que es la apertura de cada una de las tertulias. Esto que es el aviso publicitario nuestro, digamos que es el aviso que nosotros tenemos para presentarnos. La intención es que los compañeros de las diferentes universidades que hoy nos acompañan, pues entonces se sientan reconocidos. Damos un agradecimiento al profe Aymaná desde la la Universidad del Pacífico, damos, y obviamente a su grupo de estudiantes que fielmente nos siguen cada semana. Le damos las gracias a la profe Jacqueline desde la Universidad de ISOF ¿cómo se llama? Siempre se me olvida, mi profe, desde puntualmente desde la ciudad de Puerto Rico, ¿cierto? Sí, entonces, pero ISOF se traduce como Universidad de Puerto Rico, ¿sí? Ah, bueno, entonces ya aprendimos un término nuevo. En ese sentido, pues agradeciendo a los compañeros de la UNAM, a los de la Universidad Nacional Autónoma de México, que también nos siguen, y obviamente los de la Universidad de Buenos Aires. Como saben, es un programa que está llegando cada vez a niveles más internacionales. Las temáticas pueden parecer muy locales, pero Mario nos decía que es una problemática que ha venido afectando los diferentes espacios y medios que corresponden en estos tiempos. Estamos en el mes de los niños, pues debería ser mes de alegría, mes de pasarla chévere, mes de que el niño se sienta en familia y se sienta con sus seres queridos. Sin embargo, lo que hemos encontrado y infortunadamente cuando la relación entre el padre y la madre llegan a su fin, pues empiezan las disputas de la custodia. En ese sentido, pues entonces hemos invitado a 4 personas en el día de hoy. Al ingeniero Edgar Bayona, pues de ingeniero de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, para que nos acompañen el día de hoy, que entendemos que tiene una fundación que lucha por el derecho de los padres a la custodia, ¿cierto? A la custodia, que el padre también debe tener el derecho a tener custodia sobre el hijo, ¿cierto? Y que la custodia no puede ser única y exclusivamente de la madre. En ese sentido, pues tenemos al doctor William, alguien que recuerdo agradablemente porque fue estudiante mío ya hace 8 años atrás, ¿cierto? William, ya ha pasado, cómo ha pasado el tiempo, y William es mayor que yo, muchos se sorprenden, ¿no? Entonces, ahí como lo ven, ya yo tengo estudiantes que son más viejos que yo y ya son mucho más versados en estos asuntos. Entonces, pues no, William, pues siéntase bienvenido. Entiendo que ha manejado diferentes tipos de casos y entiendo que también conoce experiencias de viva voz propias, que se siente identificado con la temática del día de hoy, y por eso, pues entonces lo hemos traído en el día que nos corresponde. Bueno, el psicólogo o mi doctor Camilo Mera, ¿cierto? Camilo Mera, hasta que al fin dijimos Por el fin. apellido como era. Sí, por fin dimos Vera, el siempre apellido me como era. decías Vera Pues, todo el tiempo y después de tantas exacto. tertulias, la Digo, primera seis que años, estoy viendo. seis Muchas años de gracias. conocernos y le seguía diciendo el apellido como no era. Pero bueno, ha sido solicitud de varios eh, traerlo en estas experticias. Digamos, sabemos que este es su campo de trabajo, sabemos que de pronto resulta ameno conocer desde el punto de vista de la psicología qué pasa cuando se dan esas relaciones entre el padre y la madre, qué pasa cuando hay esa disputa entre el padre y la madre, porque pues entre adultos, pues bueno, se acabó la relación, cada uno sale para su lado, cada uno coge para su casa, parecería que fuera un procedimiento lógico, pero parece que no es tan lógico cuando estamos hablando de menores, ¿no? Porque no entienden por qué de un momento a otro cambió la relación, por qué de un momento a otro la convivencia entre el papá y la mamá se volvió tan tormentosa, por qué muchas veces el niño queda metido en esos problemas. Y en ese sentido, pues entonces, qué mejor que mi doctor Camilo, que maneja eso con la Secretaría de Bogotá, para que nos explique y nos ambiente un poco sobre las dificultades y problemas. Porque es que una cosa es la relación de los padres y de pronto si deciden como adultos separarse, es una decisión que ellos pueden asumir porque se encuentran en la condición mental para hacerlo. Pero un niño de 5 o 6 años no entiende por qué de un momento a otro el papá duerme en otra casa,
porque ahora ya la mamá no es la mamá, sino ¿cómo se llama? Sino pasa a ser otro tipo, digamos, porque el papá tiene otra persona, o porque la mamá tiene otra persona, o porque hay personas distintas en la casa, o porque ya no puede ver al papá, o porque ya no puede ver a la mamá, y así sucesivamente. En ese sentido, pues entonces, mi profe Camilo, pues usted no necesita hacer la invitación porque usted sabe que esta es su casa. Aquí antes lo aclaman, lo piden, lo solicitan, aquí tiene su fanaticada, que en diferentes temas de psicología nos han dicho, y Camilo, ¿qué pasó? ¿Sí? Entonces, pues acá teníamos a la profe Jacqueline, que nos estaba colaborando también, una gran psicóloga acá de la escuela, y pues obviamente, pues ante el clamor popular, pues entonces también lo trajimos, y de una vez les hacemos la invitación, tanto a la profe Jacqueline, que nos está siguiendo en las redes, y obviamente el curso que nos acompaña, y el profe Camilo para que nos acompañe en otras temáticas igual. Bueno, finalmente tenemos a la doctora Stephanie, constitucionalista, que pues viene trabajando sobre los temas de familia y demás. Entonces, en ese sentido, pues como se dan cuenta, intentamos traer personas que nos traten sobre la temática. Para efectos de la dosificación del tiempo, entonces todos conocemos cuáles son las reglas. Hemos decidido en esta ocasión no tener invitados por años, lo habíamos hecho en las tertulias pasadas, o sea, tener personas que formulaban la pregunta, pero se decidió en esta ocasión no hacerlo en relación a que se podía extender mucho la relación de la temática. Entonces, en ese sentido, les voy a pedir que escribamos las preguntas en el chat, que las pegamos las preguntas en la parte del Facebook y nosotros se las vamos transmitiendo pues a cada uno de los presentadores. Bueno, comencemos entonces por casa. Ingeniero Edgar, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo ha estado? Qué gusto tenerlo en este espacio. Sienta que este es su espacio, la tertulia, su espacio de convivencia, ya no solamente para tratar estos temas de pronto de orden social, sino también nos agradaría tratar temas ya propiamente de la carrera de ingeniería, porque muchos de sus estudiantes se enlazan en este espacio. Mi ingeniero, coméntenos cuál es la fundación, cuál es el objetivo que usted tiene en ella, por qué se creó en ella o por qué más bien trabaja para ella, cuál es la motivación de fondo, qué es lo que hace que su merced le vea razón a pertenecer a eso, porque pues, para la gente parecería lógico que cuando hay una separación del padre y la madre, pues entonces que el niño se vaya con la madre, y no el que normalmente estamos acostumbrados. ¿Por qué se presenta ese fenómeno y por qué su merced le parece que deberíamos mover el fenómeno y también entonces tener el reconocimiento de los padres? Le damos entonces el tiempo para que su merced nos haga esa explicación y bienvenido, que esta es su casa. Buenas noches. A ver, yo tengo 3 hijos. Mis hijos pequeños tienen 10 años, una pareja de mellizos. Yo vivía con ellos, con la mamá, en un apartamento que habíamos adquirido recientemente. De un momento a otro, apenas la señora vio que la firma de ella figuraba en la escritura del bien, se le ocurrió un día decir que se divorciaba porque estaba de moda, que porque las amigas de ella eran divorciadas, mi mamá es divorciada, mi hermana divorciada, y que ella no quería estar fuera de la moda, entonces decidió divorciarse. Trató de sacarme del bien, del inmueble. Se trajo un hermano con antecedentes penales de Valledupar para que me sacara del bien. Yo denuncié al señor en la fiscalía. Cuando se vieron que el tipo estaba denunciado, ella tomó la decisión de irse, de llevarse mis hijos, y desde el 15 de abril del año 2014 yo no pude volver a sacar mis hijos a ciclovía como lo hacía cada 8 días, a ir 2 o 3 veces por semana al parque. Mis hijos no saben lo que es ir con ellos a comprarle un par de zapatos a la medida porque es imposible. Todo lo que les he logrado llevar es calculando aproximado. En el colegio donde estudian, después de hacer recorrido por todos los colegios de Soacha, llegué a la institución donde estaban y pregunté por ellos. Y la sorpresa que me llevé es que en esta institución me afirman que yo no puedo ver a mis hijos porque ellos son víctimas de violencia intrafamiliar y que yo soy el agresor por el hecho de ser el papá. No me permitieron verlos. Tuve problemas con el Instituto Cristiano Sinaí de la Despensa Soacha. Ahora se llama Instituto Cristiano Tierra Prometida. Allá no he logrado ver mis hijos, es complicado. La señora, el 2 de febrero del año 2014, salí con mis hijos a ciclovía, regresé,
El lunes siguiente llego al apartamento y me sorprenden con una medida policiva que el hecho de llevarme mis hijos a ciclovía para la doctora Marta Beltrán Reldón de la comisaría 10ª de Bogotá es un delito que el padre lleve sus hijos a ciclovía y al Parque Simón Bolívar. No sé en qué institución universitaria estudió Derecho esta señora para encontrar que el hecho de llevar mis hijos a ciclovía y al Parque Simón Bolívar es típico, antijurídico y culpable para que lo vincule de esa forma. Posteriormente inició el proceso de divorcio cuando vimos que no se podían solucionar los inconvenientes. En el proceso jurídico me encuentro con otro documento. Resulta que la mamá de mis hijos se va el 15 de abril del apartamento. Se fue voluntariamente. El 16 va a la misma comisaría de familia. Encuentra al señor Alejandro Páramo Gómez y hacen un documento en el sentido de que yo la agredo física, personalmente, en el apartamento, en el trabajo, todo eso, y eso lo radican en el juzgado como evidencia de violencia intrafamiliar, sin especificar modos de tiempo, lugar y sitio de los hechos. Entonces, no sé, me da la impresión que estos funcionarios que trabajan en las comisarías de familia y algunos centros zonales o pasan por universidades donde no les enseñan a conocer la Constitución, los derechos fundamentales, los derechos humanos para que los respeten, o son personas que apenas llegan a esas instituciones, olvidan todo lo que aprendieron en su pregrado y en la universidad para vulnerar los derechos de los niños y los derechos de los padres de esa forma tan aberrante. Ese fue el motivo que me llevó a vincularme como socio fundador de la Fundación Padres por Siempre, de la cual en este momento soy coordinador de activismo y más reciente soy codirector para Colombia con Juan Toro de la Organización Latinoamericana por la Defensa de los Derechos de los Niños, uniendo LATAM, la infancia primero. Ese es el motivo por el cual estoy hoy aquí. Bien, buena, desgarradora historia la que nos comenta el ingeniero Edgar. Quisiéramos poner la primera pregunta para nuestra doctora Stephanie. Pues frente a las denuncias que nos hace el ingeniero, quisiéramos que su merced, que con su experticia, nos comente un poco sobre los procedimientos que hacia ahí se hacen, primero, pues para la custodia. Segundo, cuando hay violencia intrafamiliar, porque muchas veces, tal vez es una denuncia típica, que ahora cualquier cosa es violencia intrafamiliar y cualquier cosa es exclusión de género, ¿cierto? Y pues aquí hemos tenido ya diferentes programas donde hemos justamente hablado de esa parte, de la problemática que se ha dado, que cosas que parecerían muy normales terminan entonces convirtiéndose en asuntos jurídicos. Entonces, aprovechándonos de su experticia y aprovechando que usted, su merced es la que maneja esta temática, nos agradaría pues que le orientara un poco al ingeniero, ¿cierto? Ya él nos hizo todo el recorrido y obviamente pues valga la apreciación de que la tertulia pues es un medio solamente comunicativo y no podemos tomar ningún partido más allá de lo que las autoridades establecen, ¿no? Pero pues usted que sí maneja esa área, nos agradaría que de pronto le comente a los padres de familia que nos están acompañando en estos momentos. Más o menos les comento que hay 83 personas en estos momentos enlazándose y veo que muchos es una temática que tiene, digamos, ese nivel de alcance, porque varias de las preguntas van en ese sentido, hasta dónde va permitido digamos, la restricción de la madre al padre, de dónde va si la mamá puede llevarse el hijo fuera del país sin autorización del papá, si una comisaría de familia o algún otro ente sin resolución judicial puede tomar la decisión de que la tenga la mamá y no el papá, y así sucesivamente. Entonces, quisiéramos, doctora, que usted nos colabore con esa apreciación, y ya pasamos pues en toda la intervención del doctor William. Mi doctora, tienes silenciado el micrófono. Te vemos que hablas, pero no te escuchamos. Perdón.
¿Sí me escuchan? Ah, ok. Acá hay dos puntos relevantes y frente a la experticia y a los litigios que pues he venido manejando. Las comisarías de familia, como lo menciona la ley 575 del 2000, manifiestan pendientes para tomar sus propias decisiones. Por lo tanto, ellos están determinados a cometer cualquier clase de irregularidades. Ellos pueden ejercer una custodia provisional frente al menor, pero no pueden ser arbitrarios en manifestar que cualquier acto que se genere a favor del menor tiene que ser violencia. Hay que efectivamente determinar que la violencia intrafamiliar viene más que todo encaminada por la transgresión de los derechos fundamentales, no solo de la mujer, sino del menor de edad, pero efectivamente no se está cometiendo una conducta punible, como el doctor Ergas lo decía, mencionando que él estaba llevando simplemente a sus hijos, no sé, de paseo o infinidad de cosas. Lo que pasa es que acá hay un tema muy coyuntural, que es el tema de la discriminación de género por el hecho, obviamente, de ser hombre. Entonces, acá en Colombia venimos subyugados a que las mujeres tienen más derecho que los hombres, simple y llanamente por el hecho de ser mujeres. Entonces, acá en este estado colombiano estamos en un marco en donde se abarcó y se profundizó y se multiplicó el tema del feminismo. Entonces el feminismo es el pilar, efectivamente, no solamente en el marco legal de cómo se llevan estos procesos de familia, sino obviamente a nivel coyuntural en el tema social, económico y político. Pues frente a los temas, obviamente más de el tema de custodia, en el caso concreto que él manifestaba, se le otorga la fijación de custodia efectivamente más que todo, siempre se le ha otorgado el tema de la custodia, siempre ha sido a la madre por el hecho, obviamente, de ser mujer, independientemente. Pues no, hay unos pilares muy importantes, y es que no se le otorga la custodia a una persona por abandono del menor o por maltrato, sea físico, psicológico. Pero de igual manera, en los casos que hemos venido manejando, aún así los papás, los progenitores cumplan con todo el régimen constitucional que lleva a cabo el bienestar y el cuidado personal de un hijo, no se los otorgan simplemente por el tema del género. Entonces esto es algo ya que viene trascendiendo, y en temas efectivamente de violencia intrafamiliar, no es que sea que la conducta esté mal encaminada, sino que efectivamente las autoridades judiciales le quieren dar una trascendencia que desfasada, que no corresponde, porque no todo genera violencia, no todo acto es violento, no todo acto es violento. Entonces, pues de igual manera, tengo en materia de litigios, tengo varios procesos en comisarías de familia, en donde me dicen que simplemente por llevar yo a la menor de edad con consentimiento de la madre de paseo, entonces eso ya es generado y es funcionado como un acto que genera una violencia intrafamiliar. Y ahora con la ley 1959 del 2019, en donde dice que a pesar de que yo no conviva y de que yo no
esté constituyéndome dentro del núcleo familiar con esa persona, no deja de ser violencia. O sea, independientemente de que yo viva con esa persona o no conviva con esa persona, se genera la violencia intrafamiliar. Entonces, efectivamente vemos como la Fiscalía General de la Nación y estos entes como las comisarías han desfasado el tema de la discriminación de género simplemente por el hecho de ser hombres, y lo peor de todo es que nadie los está representando en este momento. No hay un ente fuerte, impulsador, que nos ayude con el tema de salvaguardar los derechos de los hombres a favor de los menores, porque si un menor quiere estar con su padre, tiene toda la legitimidad de hacerlo, porque el derecho de los menores de compartir con sus padres prima constitucionalmente y en Convención de Derechos Civiles y Políticos también es fundamental. Mi doctor Camilo, pues nos surgen aquí varias preguntas de varias personas que nos siguen. Ustedes pueden ver fácilmente en el chat que preguntan cuando se dan estas disputas entre el papá y la mamá, ¿cierto? El papá lo lleva a una ciclorruta, a pasar un rato agradable, a estar con ellos, pues con el ánimo de dar pues obviamente dar sus orientaciones como padre y demás, y después pasa a envolverse toda la situación que ya nos comenta el ingeniero, y que ahorita la doctora nos ratifica que efectivamente la normatividad le da ciertas garantías a estas entidades con el ánimo de proteger al infante, ¿cierto? En ese sentido, la pregunta que nos surgen ahí en el chat es, y me parece muy relevante por parte de los compañeros que están en Cúcuta, es que ¿qué problemas psicológicos se le generaría cuando el niño tiene que evidenciar ese tipo de confrontaciones entre el papá y la mamá? ¿Sí? O sea, ¿qué secuelas va a tener esa persona 10, 15, 20 años después? ¿Sí? Cuando él tenga que ejercer su posición como adulto, ¿cierto? Y tenga que enfrentarse a una situación igual. Entonces, mi profe Camilo, pues le doy la palabra para que nos oriente en esa temática. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches para todos. Bueno, esa pregunta sí es un poco difícil de contestar, porque primero tenemos que entender que como seres humanos somos diferentes, ¿sí? Las respuestas y todo lo que, las consecuencias que puedan traer este tipo de dificultades en el ambiente familiar, pues dependen de muchos factores, como el de el tipo de personalidad que tenga el niño en ese momento, la edad, que es importantísima. No es lo mismo una respuesta de un niño entre los 2 y los 5 años a un preadolescente o un adolescente. Tenemos el temperamento. Entonces no podríamos nosotros proyectar si hay una especie de consecuencia fija cuando se presentan este tipo de problemas. Si podemos nosotros, tenemos algunas pequeñas generalidades según la edad de las posibles, de las posibles negativas o de las posibles conductas negativas o situaciones que puedan afectar a los niños que se encuentran en este tipo de procesos en la separación de los papás. Tenemos primero, cuando nosotros organizamos las edades de los niños, de 2 a 5 años, podríamos evidenciar situaciones de retroceso en cuanto a su etapa de desarrollo. Digamos, los niños podrían presentar, digamos, devolverse en ese desarrollo, en situaciones que ya los niños deben estar, según su etapa, haber presentado en ese momento. Por ejemplo, pueden presentar situaciones de neuresis, se orinan en la cama, pueden presentar mal genio, pueden presentar irritabilidad, pueden presentar algunas conductas impulsivas, situaciones de atención en esa edad. En la edad ya entre los 5 y 8 años, pues ya viene más que todo en la parte social, ese conflicto de lealtades cuando los padres se separan y el niño empieza a mirar, bueno, empieza a culpabilizar un poco, a responsabilizar a uno de los dos papás. Entonces me voy más con mi mamá, me voy más con mi papá. En esto que estaban mencionando los anteriores contertulios, tenemos una historia, ¿no? Nosotros somos un país
aún muy conservador, en donde determinamos que quien debe asumir la custodia y el cuidado de los niños es la mamá, y viene obviamente toda la situación del embarazo, toda la situación es la mamá la que sufre pues por el parto y por todo ese tipo de situaciones, pero pues igual ya estamos pues enfocados a la igualdad de derechos, porque como muy bien lo decía la doctora, no solo la mamá tiene derechos, sino también el progenitor, y pues las instituciones son las encargadas de poder establecer cuál es tomar la mejor decisión para los niños. Bueno, regresando al tema de las dificultades, tenemos, digamos, ese niño entre 9 y los 12 años en donde ya se presentan situaciones de manipulación, ¿sí? Entonces él empieza a jugar como con esa situación de separación. Entonces empieza el niño a decir, bueno, es mejor mi papá porque me compra más cosas, es mejor mi mamá porque me trata muchísimo mejor. Entonces la idea es no entrar en ese juego de intereses, porque pues vienen situaciones a veces de manipulación. Obviamente ya ellos tienen un poco más claro de qué es lo que está pasando en sus casas, entonces la afectación emocional puede ser también mayor. Eh, esta situación de separación de papás obviamente no pasa en todos los casos, pero puede generar situaciones traumáticas en los niños y las niñas, y estas situaciones deben trabajarse, porque ahí es donde se presentan en edades posteriores situaciones de dificultad social, situaciones que pueden desencadenar depresión, situaciones que pueden eh, llegar a tener de que el niño, de que ese adolescente o ese adulto no pueda relacionarse de una manera adecuada con sus pares, situaciones de problemas de pareja. Si el niño evidencia situaciones de violencia y de violencia física y de violencia psicológica, puede repetirla en edades posteriores. Entonces hay que hacer un trabajo con estos niños que se encuentran, digamos, en esta situación de separación. Y ya, digamos, cuando estas situaciones se dan en niños de 12, 13, 14 años, cuando están en esa etapa de la adolescencia, pues miramos que ellos están en ese conflicto por la edad en la que tienen, y llegan un conflicto familiar en donde empieza a cruzarse ambos conflictos. Entonces, si un adolescente siente que su vida no vale nada, por ejemplo, y tiene problemas sociales en su colegio o en su círculo de amigos, pues cuando se presentan ese tipo de problemáticas va a aumentar esa sensación de eh, mi vida es un desastre, no sirvo para nada, todo está mal. Y pues lo peor que puede pasar son situaciones, por ejemplo, de proyección de suicidio, eh, pensamientos suicidas, situaciones de convivencia, consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, dependiendo la edad, encontramos diferentes dificultades, aunque repito, como dije al inicio, no se proyectan para todos igual, dependemos de las características personales de cada uno de los niños y las niñas, pero sí son situaciones que no deberían presentarse, porque lo que más se recomienda en estos casos de separación es que vea al niño que hay una convivencia adecuada entre los dos padres, que cada uno, que se le dialogue según su edad, pues ellos van entendiendo, como le estaba explicando, pero es importante ser claro con los niños, sobre todo esos niños mayores de 5 años que ya tienen un poco que su entendimiento es muchísimo más claro, y se le puede ir explicando para evitar esas situaciones emocionales difíciles en cada uno de los niños y las niñas que están pasando por esta situación. Bueno, interesante, interesante y preocupante el panorama que nos presenta el doctor Camilo, porque pues obviamente estamos hablando de los futuros adultos, ¿no? Entonces hablamos tanto de que le estamos dejando una sociedad a los niños, hablamos tanto de que ellos son el futuro, que son el mañana, que son los que nosotros no queremos que ellos vivan lo que nosotros vivimos, que no queremos que repitan las escenarios de violencia, y sin saberlo o sabiéndolo, ¿cierto? Reproducimos los mismos escenarios en otra forma o de otras maneras, consciente e inconscientemente, en las consecuencias que puede tener, porque en ese momento él se encuentra en un proceso de formación y necesita las dos figuras, sean las dos figuras que sean, para no entrar en las discusiones de género, si debe ser una cuestión heterosexual o homosexual o cómo se llama, o bisexual o como sea, pero que debe tener las dos figuras de representatividad. Cuando no pasa eso, es cuando se empieza a generar
ese tipo de situaciones como nos plantea el doctor Camilo. Y pues el panorama es preocupante. Preocupante porque estamos hablando del mañana, estamos hablando que estos muchachos que están vivenciando tal vez las denuncias que nos pone el ingeniero y que nos pone la doctora, ¿cierto? Pues son los que nos van a traducir en que mañana más tarde o se vuelvan engendradores de violencia, repetidores de la misma, o que por el contrario, pues entonces proyecten situaciones iguales o peores como suicidio y demás. En ese sentido, pues quiero darle la palabra a mi doctor William, pues yo siempre lo he valorado y lo he apreciado porque su merced fue estudiante mío en la Universidad de la Gran Colombia, fue una persona que pasó por mis aulas y lo conocí en otro fenómeno, en otros aspectos. Su merced trabajaba en ese entonces, era militar para la época, ¿cierto? Estaba con el ejército, o me equivoco. No, doctor, ya estaba haciendo ya el pregrado. Ah, bueno, es que como decíamos en sesiones pasadas que teníamos acá comandantes y demás, yo nunca aprendí a leer las estrellas, entonces yo quedo insolado, inmediatamente me muestran todo el armario de estrellas, yo quedo automáticamente insolado y no las sé distinguir, no les conozco el rango y demás. Pero bueno, fue alguien que conocí en su momento, ya hace 10 años atrás. Sí, con mi doctor Camilo ya llevo como 5 años, ¿no? 5 años de habernos conocido. Con mi doctor Edgar, mire cómo pasa el tiempo, hace 2 años y medio nos conocimos. Mi doctora Stephanie la he escuchado, para mí es un honor tenerla aquí en nuestro espacio, la tertulia. Pero, digámoslo, me preocupa de lo que decía el doctor Camilo, qué proyecciones puede hacer, porque ya escuchamos a la autora. Eso, digamos, es lo que dice la norma, es lo que dice la ley, pero parece un panorama desconsolador, porque pareciera que entonces los derechos de los padres quedan anulados al momento en que se presenta una custodia o sea, entre el papá y la mamá se anulan los derechos inmediatamente al padre y pues el niño necesita también la figura paterna, ¿cierto? Pues sí, el abuelo la puede suplir, o digamos que hay otras figuras dentro de la casa que las pueden suplir, pero el niño va a quedar como con esa sensación, ¿por qué mi papá no está? ¿Por qué mi papá no viene? ¿Por qué mi papá no se hace partícipe de mi vida? Y empiezan todos esos fenómenos y todas esas crisis emocionales que nos decía el doctor Camilo. Entonces, en ese sentido, pues mi doctor William, pues le cedo la palabra porque pues usted nos puede orientar mucho más. Yo sé que a su merced le encanta redactar artículos, leyes, legislaciones, y ya debe tener por ahí alguna normatividad para ser debatida ampliamente en el Congreso o donde tenga que debatirse. Entonces quisiéramos que su merced nos oriente sobre el tema y pues nos comentes por qué te dedicaste a esto. Yo pensé que su merced estaba dedicado al derecho policío, al derecho militar, que era donde yo le veía como que tenía mayor experticia. Bueno, doctor, primero que todo, muy buenas noches a todos y muchas gracias por esta oportunidad y este espacio educativo tan importante que es para el futuro de nuestro país y nuestra nación. Ya, doctor, entonces yo quisiera recordarles y tener en cuenta los siguientes puntos y aspectos que voy a hacer muy énfasis ahorita en este pequeño tiempo que me da el doctor, y ojalá las personas que están escuchando pues promulguen esta situación, porque realmente lo que decía usted y lo que comentaban los panelistas anteriores, pues es una preocupación muy grande porque no sabemos qué ciudadanos están criando y en qué va a terminar la situación, porque a medida que la evolución se va dando, pues los ciudadanos van cambiando su mentalidad frente a las decisiones que se toman en los juzgados, en las decisiones que se toman en las cortes, igual forma que se toman en el poder legislativo. Entonces, para mirar nuestra perspectiva, nuestros puntos, tenemos que retroceder al año 1945, la Segunda Guerra Mundial, cuando en este momento gran parte de los hombres estaban combatiendo por diferentes situaciones políticas y muchas de estas mujeres quedaron aparte de las industrias y las empresas y se dieron cuenta que efectivamente también tenían las mismas capacidades del hombre, ¿sí? Y esas capacidades del hombre se han venido prolongando y a medida que han venido las cosas, pero se han venido distorsionando por el nuevo orden mundial. ¿Y ese orden mundial qué dice? Pues que habemos muchos en el planeta y que esos muchos están acabando con todo, en todo sentido. Están acabando con la naturaleza, están acabando con los páramos, el agua, y hablamos del calentamiento global, ¿sí? Entonces, frente a esa perspectiva, digamos que se han venido cambiando ciertos conceptos de las cosas y tergiversando realmente las condiciones de los menores de edad. ¿En qué sentido? En el sentido estrictamente en que la custodia se la da a la madre, y la afectación que tiene realmente el menor, cuál va a ser en su creencia. En Europa, el doctor no me puede desvirtuar que se creó
se han creado unos medios para que el menor no pierda esa afectación tanto del padre como la madre y se ha dado la custodia compartida. Pues aquí en Colombia el legislador nunca ha inventado eso. Se inventó la ley 1959 de 2019, que fue una ley politiquera que buscaba proteger a las mujeres, y pues resulta que la protección de las mujeres es una forma de racismo frente al ser humano. ¿Y por qué nos preguntamos por qué es racismo? Pues porque realmente cuando hay una agresión, independiente que sea hombre o que sea mujer, pues así como como se ve, así mismo lo tratan las altas cortes y lo tratan las entidades que hacen la vigilancia a esta situación. Entonces, si un hombre de 18, 19 años recibe un golpe en la cara con una machete, eso es normal, no pasa nada. Como lo veíamos hace poquito, una señora joven que al esposo lo encontró con otra señora y le quemó el colchón y le agarró a machete al esposo. Entonces, realmente los medios de comunicación no dijeron absolutamente nada sobre el tema. Cuando uno ve las noticias de los medios de comunicación, uno observa que solo muestra la parte negativa, pero no muestra los antecedentes. ¿Qué pasó? ¿Por qué ocurrió esa situación? Como uno ve muchas veces en el programas de televisión donde hacen el recuento de toda la historia y dice, bueno, la razón fue esta. Pues resulta que ahora, si el hombre comete un delito o la mujer comete un delito, pues la juez que tiene el poder de tomar la decisión falla de acuerdo a su personalidad. Si la juez tiene actividades y que hace gimnasio y no sé qué, ella falla de una forma. Si el juez que está fallando, él es de centro izquierda, entonces él falla de otra forma. Y ese poder que tiene el juez, pues ha afectado a la sociedad en general. Y ojalá algún día nuestra norma y nuestra ley podamos imitar claramente al common law y tengamos tribunales de civiles que puedan decidir y no quitarle ese poder a la persona, a una sola persona que decida realmente si hubo violencia o no hubo violencia. Y entonces esta norma, la que se creó del 2019, la 1959, protege más a la mujer que al hombre en algunas formas. ¿Por qué? Porque dice esta ley que si cualquier persona del núcleo familiar agrede a una mujer, entonces se llama feminicidio. Y entonces le dio una valoración al homicidio, le dio una valoración para desvirtuar la posición y poderle agravar la condición. Pero es que el problema no es ese. El problema es que la justicia no llega donde tiene que llegar. Entonces una persona, usted lo agreden y lo roban en la calle y vaya, coloque una denuncia, ¿cuánto se demora? ¿Cuánto se demora? ¿Cuántos trámites tiene que hacer? ¿Favorece al menor cuando hay una violencia? Pues al contrario, lo que hace es, cuando la familia acude a la comisaría de familia, como lo decía el doctor en su aclaración y su caso, va esa que le acabe la familia. Mire, las comisarías de familia, los juzgados de familia y la sala de familia es un contubernio y solamente deciden las tutelas, fallos a favor de la mujer. No hay una tutela que gane un hombre con respecto a la custodia y a salvaguardar los derechos de los menores. No hay una tutela. Siempre esas tutelas ya están perdidas. En el tribunal ya es concepto. Lo que dice el comisario de familia, que no es una persona muy idónea porque es elegida políticamente. ¿Quién selecciona al comisario de familia? Lo selecciona no por su trabajo, por su conocimiento, no, porque un político lo designó. Y resulta que esa persona también tiene un antecedente y esa persona tiene una historia anterior, y usted va a mirar y se reúnen exclusivamente para decir que todas las denuncias que coloque el hombre no van a prosperar. Usted se desgasta. Yo soy abogado ejerciendo el derecho, llevo 7 años y el hombre que coloque una denuncia en una comisaría de familia ya tiene perdido el proceso. He conocido unas pocas comisarías que fallan en derecho y dan resultados en derecho, pero usted tiene que verificar el antecedente de la persona con que viene. A mí una juez un día me dijo, qué pena, doctor, pero cuando yo veo a ese señor me acuerdo de mi esposo. Así me dijo, yo casi me desmayo, doctor. Y señores, entonces la afectación que ha tenido los menores, uno se da cuenta que ha creado una condición, una guerra de sexos. Y eso es porque no hay equidad en la rama y en la justicia. Y ojalá, vuelvo y repito, que esta semilla en todos ustedes, para que algún día nuestros jueces pierdan ese poder de poder definir, porque es que la justicia está fallando de acuerdo al sexo.
Si es hombre se falla de una forma y si es mujer se falla de otra, y se lo digo porque así lo he visto yo en muchos jueces, y vuelvo y le repito, si usted coloca una tutela en un tribunal y le cae directamente en la sala de familia, el 70%, solamente el 1% lo gana un hombre, el resto todas las pierde, si sea violación de derechos humanos, si sea violación de, si es violación al debido proceso, cualquiera, el hombre la va perdiendo. Y la afectación que tienen nuestros niños es una afectación, y el doctor que está hablando precisamente de las repercusiones que tienen estos menores es sin límite, porque es que no podemos fallar, y no podemos fallar unos derechos frente a es que es mujer o es hombre, ¿sí? Entonces, valga la redundancia y la repetición, si ustedes ven la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, SP 8064 del 2017, del doctor Luis Antonio Ernest Barbosa, ustedes la conocen totalmente, entonces dijo una relación que había de pareja en donde un esposo golpeó a su mujer y no convivían. Pues es que yo no tengo ningún vínculo casado, cuando yo no tengo, estoy casado con mi esposa, estamos viviendo en la casa, pero no tenemos relaciones sexuales, pues no somos esposos, estamos conviviendo los dos, pero no somos esposos. Y este señor le pegó, y en esta sentencia, resumiendo en otras palabras, dice que si no era esposos, no compartían su lecho, entonces son lesiones personales. ¿Y sabe qué pasó, doctor? Pues se introducen la reforma a la ley y dicen que no, que ahora toca que todo el que involucre a legislaciones personales, si sea lo que sea, es violencia intrafamiliar. Y esta sentencia, usted le dice a los comisarios de familia y no le dicen, eso no es violencia familiar porque no son esposos. Es que con la señora que yo convivo no es mi esposa. El núcleo familiar es con mis hijos. Y lo dijo la Corte en esta, si ustedes reformaron, la Fiscalía reformó la ley y fue allá al Congreso y pusieron la ley de la ley 1959 del 2019, y esa ley es una forma más de desvincular totalmente y de acabar con el núcleo familiar, no importando. Importante y tener en cuenta que esta ley, pues cualquier tipo de forma agrava la situación de quien ejerce la violencia, pero muy importante es algo que quiero tener en cuenta, es que ustedes se vean, para que se haya violencia intrafamiliar, quiero que ustedes miren algún día el manual que se hace en medicina legal sobre sobre la valoración del riesgo, y resulta que la manual de la valoración del riesgo en su preámbulo dice: protocolo de valoración del riesgo de violencia mortal contra la mujer por parte de su pareja o expareja. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando el hombre agrede a la mujer, entonces la sola introducción de ese manual de valoración del riesgo le está diciendo al psicólogo, ya le está diciendo desde entrada, le está diciendo: señor, no importa que sea hombre o que sea mujer, actúe de esta forma, ¿sí? Pero mire pero mire que el manual claramente lo está diciendo contra la mujer o por parte de su pareja o expareja. Y es que el riesgo mortal lo puede tener cualquier ser humano, tanto el hombre como la mujer. Entonces ahí podemos ver que realmente la afectación que se está causando a las normas es conforme al género, y estamos apartando a los hijos totalmente y llevándolos a un precipicio donde no saben con quién acudir, si realmente con el papá y la mamá. Llegamos a los juzgados de familia y los jueces no fallan en derecho, los jueces fallan de acuerdo al corazón y cómo vaya la situación. Entonces, así el hombre tenga la razón, va a perder todo. Usted puede tener el pool de abogados que quiera, y en muchos de esos abogados ya ni quieren ir a esos procesos, no quieren representar a los hombres porque saben que inmediatamente lo van a perder el proceso. Y el juez falla de una forma frente a una mujer y falla de otra forma frente al hombre. Entonces, mire cómo es la discriminación. Entonces, crean la Secretaría de la Mujer para los hombres que han sido violentos. Crear la Secretaría de la Mujer. Es que el hombre y la mujer son seres humanos que actúan casi de la misma forma. Acción-reacción. ¿Y por qué no educamos a los menores para que vivan en armonía, como están haciendo con la Cátedra de Paz, y no la creamos como lo hemos hecho siempre, que la mujer y el hombre es hasta que la muerte los separe? Entonces, si alguno de ustedes se va a separar, tiene que conseguir abogado, tiene que ir a la notaría, al juzgado, un proceso que le dura 10 años, y termina, usted se muere y no ha terminado el proceso, no ha terminado para poderse separar. ¿Por qué no hay divorcios express? ¿Por qué la mujer y el hombre no corta la situación y se divorcian inmediatamente? El proceso de divorcio
puede durar 20 años, doctor. Entonces, para que se den cuenta por qué llegamos a esa situación, desde que las niñas crecen, les enseñamos a casarse, pero no les enseñamos a divorciarse. Y el gobierno nacional nunca ha legislado ni le ha importado esa situación. Ellos crearon la Secretaría de la Mujer, crearon una serie de situaciones, cambiaron la reforma, introdujeron la ley, todo con el fin de acabar con el núcleo familiar. Inclusive, vuelvo y repito, la jurídica... Mi doctor William. Sí, Mi doctor William. Sí, ¿cómo se llama? Es que nos interesa justamente, sí, digamos que veo que hay muchas personas en el chat que están, digamos que están de acuerdo con lo que su merced dice, pero desearíamos de pronto para darle mayor profundidad a lo que su merced está explicando, quisiéramos que el ingeniero Edgar nos comente, digamos, qué procesos de los que aquí ya hemos comentado, ¿cierto? Su merced ha liderado, ha hecho, en qué espacios se ha presentado, digamos, cuáles son las dificultades que ha encontrado en el mundo real. Digamos, ya los dos, tanto la doctora Stephanie como el doctor William, nos ha explicado la parte jurídica y el doctor Camilo nos ha explicado la parte psicológica, pero nos interesaría, aprovechando digamos, la primera intervención que usted nos hizo, ¿cuáles son los procedimientos que usted ha hecho? ¿A dónde se ha llegado? ¿Qué conclusión ha habido? ¿Su merced en estos momentos está sindicado algún proceso? ¿Su merced lo han judicializado de alguna manera? ¿Se han demostrado que usted tiene rasgos de violencia? ¿Es una amenaza para sus hijos, para su expareja? ¿Cierto? Así como nos los ha comentado los doctores participantes. ¿O por el contrario, simplemente queda como la mera amenaza y entonces en la amenaza entonces se toma una predeterminación de que es que usted es mejor que los hijos estén en relación con otro en función de que usted pudiera poder, pero entonces queda como algo subjetivo, no es una cuestión que se ha llevado a una valoración jurídica, sino que regresamos al siglo XIV o XV de las valoraciones morales, como lo decía el doctor William, que la abogada le decía que cuando veía al señor, veía representado a su expareja. O sea, que era un criterio subjetivo. O sea, regresamos al siglo XIV o siglo XV, que esta persona tiene cara de delincuente, debe ser delincuente. ¿Qué se le puede probar? Pues nada, pero tiene cara de delincuente, metámoslo preso, porque seguramente algo hizo, porque mire esa raja que tiene en la cara, o mire ese tatuaje que tiene en el pie, o algo así por el estilo. Entonces, mi ingeniero Edgar, ambiéntenos usted qué procedimientos ha hecho, qué ha encontrado y qué tantas las cuestiones que se ha logrado evidenciar de lo que aquí nos comentan los compañeros. Mi doctor, tienes el micrófono apagado. Ya. El procedimiento inicial fue tratar de conciliar con la señora en la parte psicológica del colegio, citar la comisaría, a la Cámara de Comercio a conciliar. En todas las conciliaciones, ella decía no, que se vaya de la casa y que yo me quedo los niños y que dé la cuota y no más. Pero el cuento es que analizando objetivamente, después de todo lo que pasó, uno viene a darse cuenta que la persona con la que se organizó la media naranja, con la que llegó a casarse, es una persona que estaba solamente por cuestión económica. Apenas vio que el nombre estaba estipulado ahí en la escritura de un bien, ya me divorcio. Y que se divorcia, el motivo era supuestamente la moda, y salió con eso. Entonces, el padre, el varón, va con las pruebas documentales a estas instancias y no le paran bolas, no lo escuchan, no se las aceptan. Fue cuando empecé a incursionar en el derecho. En este momento soy estudiante de derecho, terminé hace poco la especialización en derecho de familia, no me puedo graduar aún porque no he terminado el pregrado, y estoy actualmente cursando una segunda especialización en ciencias penales y criminalísticas. Y a eso me llevó esta situación. Lo que comparto aquí, la primera es la presentación, podríamos pasar a la siguiente. Le pido que me regale unos segunditos mientras enlazamos la diapositiva y ya puedes irlas explicando, ya te vamos enlazando las diapositivas. Bueno, mientras tanto, resulta que
Voy a estas instancias, veo que no me paran bolas, cojo el Código de Infancia y Adolescencia y me llevo una sorpresa. Resulta que para ser comisario de familia y para ser defensor de familia se requiere que tenga título de pregrado de abogado y por lo menos una especialización en derecho de familia. Y en los estudios de derecho hay varias áreas sobre derecho constitucional, derechos humanos, y son cosas que no se respetan. Al varón se le respeta la presunción de inocencia, se le respeta el derecho de contradicción, se le respeta el derecho al buen hombre, y de entrada ya es delincuente en estas instancias. Entonces, por esa razón fue que decidí incursionar en el derecho para ver de qué forma podía voltear un poquito la hoja, y ahí vamos. Lo primero que veo en la segunda diapositiva, que habla sobre el artículo 44, la prevalencia de los derechos de los niños sobre los derechos de los demás. Pero cuando llegamos a estas instancias, el niño que es sujeto de derechos supremos sobre los demás se convierte en un objeto. La mujer tiene el 80 al 90% de operadores de justicia inclinados hacia ella. Al hombre no se le da casi nada y el niño se convierte en un mueble, un bien que se negocia, un bien que se reparte y se lo dan a la mamá. Y al papá, el único contacto del papá con el hijo se convierte en una cuota mensual, la cuota de alimentos. Y llegan a casos extremos de que así esté uno al día con la cuota de alimentos, no los dejan ver porque no se les da la gana. Y quieren que uno vaya sin policía para inventarse cosas como lo que se han inventado hasta ahora y no lo han logrado, pero es complicado. Dentro de este proceso, agradezco a la policía de la estación de la despensa de Soacha, de León 13, y a Policía de Infancia y Adolescencia, porque son las personas que han permitido que yo logre ver a mis hijos, a pesar de toda la prevaricación de los operadores de justicia apoyando a la mujer. Ingeniero, le pido excusas, estamos intentando enlazar las diapositivas, ya las vamos a presentar. Se nos sobrecargó la página, pero ya con gusto las vamos a presentar. Entonces, si gusta, puede continuar, que ya les empezamos a mostrar. Bueno, sí, señor. En este momento estamos organizando un evento para el 20 de noviembre próximo, que se cae en un viernes, para conmemorar los 31 años de la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño, que si nos damos cuenta, ni en Colombia ni en los demás estados partes se están respetando. Al niño lo dejan en su casa, encerrado con la persona que tiene la custodia, que a la postre viene a ser la secuestradora o el secuestrador, según el caso, porque no solamente la mujer, en un 90% las mujeres hacen este tipo de cosas, pero también hay casos a la inversa, donde es el señor el que por tráfico de influencias llega a estas instancias y la señora la que no puede ver los niños, como ya se han visto varios casos. El evento en Colombia lo estábamos organizando como una protesta al frente de las instalaciones de la Procuraduría, por ser la entidad que debe supervisar la garantía y el respeto a los derechos humanos, pero no lo está haciendo. La Procuraduría y los asuntos disciplinarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de la Secretaría de Integración Social se convierten en un comité de aplausos para estas personas que prevarican, que desconocen los derechos del hombre en igualdad de condiciones, aunque el artículo 13 de la Constitución castiga o prohíbe la discriminación por sexo, por edad, por credo político, etcétera. Para estas instituciones la mujer se le da todos los valores, al hombre no se le tiene en cuenta nada,
y lo que estamos convocando es una protesta, ya no al frente de las procuradurías por lo del COVID. Vamos a hacer un cacerolazo nacional el viernes 20 de noviembre a las 7 de la noche. Todos los padres impedidos de contacto con sus hijos, las madres impedidas de ver a sus hijos, los tíos, abuelos, los niños impedidos de ver a sus papás, para que salgan al frente de sus ventanas, en las casas, en los andenes, y hagan sonar las cacerolas en respaldo a que estos estados sordos se den cuenta de los derechos de los niños y los respeten, porque no los están respetando. La primera es la presentación. Sigue la primera. Sí, ya está cargando la segunda página. Bueno, otra parte tenemos que muchas se da personas cuenta, en sala, ingeniero. Con solo decirle, ingeniero, con solo decirle que en estos momentos tenemos casi 350 sí, personas que nos siguen, y pues el tema está tan interesante que nos han reventado la sala de chat, porque muchas personas están opinando sobre lo que su merced está pues acá denunciando, lo que los doctores nos están comentando, y por esa razón pues entonces se nos ha alentado un poco el esquema. Aquí ponemos el artículo constitucional, ya le socializaremos algunas preguntas que estamos seleccionando en nuestro panel, pero le hacemos compartir la pantalla para que su merced termine la presentación y ya le socializamos las preguntas que nos están haciendo desde sala. Bueno, el artículo 44 que tenemos ahí es el único artículo que habla de los niños en la Constitución, y uno se da cuenta que, como habló la doctora Stephanie y como habló el doctor William, hablan de la ley 1959 de 2019, pero no tienen en cuenta que en el ordenamiento jurídico nacional, y no solamente en Colombia, en todos los estados, la Constitución prevalece sobre el resto del ordenamiento jurídico. Está en primer lugar la Constitución, seguido las leyes, después los decretos, los acuerdos, etcétera, etcétera. Y los comisarios de familia, los defensores de familia, se fijan primero en la ley y no tienen en cuenta la Constitución. No respetan los derechos humanos, no respetan los derechos fundamentales. Este es el único artículo que habla sobre los derechos de los niños y finaliza hablando que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Aunque hay un pequeño error, este artículo está en la parte de derechos sociales, económicos y culturales. La franja de derechos fundamentales está entre el artículo 11 y el artículo 41 de la Constitución. Este artículo, así esté por fuera de los derechos fundamentales, está por encima de los anteriores artículos de derechos fundamentales. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, aquí hablamos de la ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia. Vemos en el artículo 80 las cualidades para ser defensor de familia. Como les dije, se requiere ser abogado en ejercicio con tarjeta profesional vigente, no tener antecedentes penales ni disciplinarios, etcétera. Para ser comisario de familia se requieren los mismos requisitos que para ser defensor de familia, pero uno llega a la conclusión de que estos señores son analfabetas constitucionales, son personas que desconocen completamente la Constitución, prevarican a propósito porque se les da la gana, simplemente no reconocen derechos, no respetan nada, y por eso estamos en este momento a nivel nacional en la creación de una veeduría ciudadana nacional para defender los derechos de niños, niñas y adolescentes, miembros de la familia tradicional, conforme al artículo 42 de la Constitución, y esperamos radicarla pronto para trabajar en todo el país. Siguiente.
A ver si me acuerdo que había en la siguiente. No. Bueno, aquí habla del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es un establecimiento público descentralizado con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio creado por la Ley 75 de 1968. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es la entidad del Estado que trabaja por la prevención y protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias. Y yo me pregunto si este es el objetivo o la función de esta institución, ¿por qué esta institución y sus miembros están involucrados en la desaparición de los niños rescatados del desastre de Armero, del desastre similar en Mocoa? Hace poco me tocó colaborarle a una señora en el Centro Zonal de Barrios Unidos porque la señora parió el hijo el 13 de junio de este año en el Hospital Infantil de San José. Y simplemente por el hecho de ser una persona sola, de baja posición económica, la señora defensora de familia decidió quitarle el bebé, se lo retiraron, que no era apta, que por problemas psiquiátricos, psicológicos, les escribí un derecho de petición pidiéndole varias cosas. Primero, que explicaran por qué 90 días que tiene la niña no tiene registro civil. Segundo, que le entregaran la niña a la mamá y que me dieran a mí un informe de todos los protocolos que hicieron para declarar a la mamá con problemas psiquiátricos. A la fecha de hoy estoy esperando la respuesta al derecho de petición. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se encargó de registrar la niña en la notaría. Se la entregaron a la tía de la mamá, que la recibieron el viernes de la semana anterior. Y en este momento estamos esperando todavía la respuesta de los protocolos, los dictámenes de los protocolos, por el motivo que le quitaron la niña a la mamá. Me doy cuenta que en esta entidad primero hacen las cosas y después acomodan los antecedentes a los hechos. Lo mismo pasó con mis hijos. La siguiente. Bueno, la siguiente, por lo que estoy viendo, este es el ordenamiento jurídico para Colombia. En primer lugar tenemos la ley y el bloque de constitucionalidad que se adiciona a la Constitución por virtud del artículo 93 de la misma Constitución. Tenemos la ley, el decreto, la resolución, la ordenanza y el acuerdo. Y uno se da cuenta que en estas instituciones ponen la ley por encima de la Constitución, incluso hasta el decreto. Entonces es una prevaricación total. La siguiente. Como conclusión de esto, yo puedo afirmar que la actitud de algunos operadores de justicia en asuntos de familia en Colombia es tan pulcra, limpia, casta, diáfana y transparente como la composición del fluido vital que circula por el cauce del río Magdalena a la altura de Bocas de Ceniza. Y nosotros sabemos qué es lo que llega allí. Para los compañeros de lucha que nos acompañan de otros estados, imagínense los canales que corrían por las calles en las ciudades antiguas, donde recogía las heces de las casas para llevarlas a su desecho. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos, ingeniero. Nos ha dado un curso de legislación jurídica. Eso nos quedó bastante sorprendidos porque pues es raro que los ingenieros se metan a hablar de jurisprudencia, ¿no? Obviamente, como se le explica a los estudiantes, uno es un estudiante integral. O sea, uno debe ser un profesional integral y debe intentar responder en diferentes espacios, ¿no? O sea, debería tener diferentes experticias. Digamos que la siguiente intervención nos la solicitan para el doctor Camilo. Mi doctor Camilo, aquí la profe de la Universidad de San Andrés dice que tiene una disputa legal con los papás,
los papás del, ¿cómo se llama? Con los papás del, o sea, no con la pareja, sino con los papás de la pareja, porque la pareja falleció. Entonces los papás de la pareja, o sea, los abuelos del niño, para que se quede un poco más clara la explicación, no hacen sino hablar mal de ella. Y ella pregunta que cuáles son las consecuencias de que se le hable mal, bien sea del papá o la mamá, o de esas dos figuras, paterna, materna, que son las que lo identifiquen y son las que él proyecta para su vida profesional, para su vida de adulto, ¿cierto? Entonces, ¿qué consecuencias existirá cuando yo lesiono, estigmatizando, calumniando, ofendiendo, ¿cierto? O denigrando a esa figura, bien sea materna o paterna, según sea el caso, tal como ha quedado claro en las intervenciones previas, pero que el niño no está todavía en condiciones ni de rechazar, ni de objetar, y además de eso no entender que lo que pasa realmente no es que el papá sea esto, aquello y lo otro, o que la mamá sea esto, aquello y lo otro, sino que es consecuencia de un proceso que empieza a haber entre los adultos porque están en desacuerdo en problemas de adultos en el que terminan metidos los niños. Entonces le trasladamos la pregunta a mi doctor Camilo para que nos colabores en esa parte. Bueno, las consecuencias se determinan primero según la cronológica del niño, ¿no? Como les explicaba inicialmente, dependiendo de la edad, nosotros podemos identificar unas posibles consecuencias de acuerdo pues al contexto y a todas las situaciones que vivencie y que presente el niño, pues, digamos ahorita en el tema de la comunicación, pues si el niño tiene una identificado y tiene un concepto de sus papás, ya no están los papás en este caso, pues que fallecieron, y los abuelos empiezan como a dañar esa, digamos, esa imagen que tiene el niño de sus papás, pues obviamente viene ya la confrontación emocional. Tenemos que identificar de que los niños pues se encuentran en una etapa de desarrollo emocional que más adelante, como les explicaba al inicio, puede traer algunas consecuencias, sobre todo en su parte afectiva, emocional y de socialización. Eh, a los niños hay que hablarles con mucha claridad y a los niños, y son niños, y al ser niños no tenemos el de por qué crear conflicto dentro de sí mismos, porque para ellos es un poco más difícil el comprender y el aceptar algunas situaciones. Como usted muy bien lo dice, profe Rafa, estos chiquitines digamos, pues no comprenden las situaciones y por qué nosotros tenemos que meterlos en los problemas de los adultos si ya, si ya pues con el solo hecho de la separación y en este caso puntual que pregunta la profe, pues los padres fallecen y hay una ruptura de ese vínculo pues con personas a las cuales el niño estaba acostumbrado y obviamente pues ahí vienen muchas teorías de los apegos, viene la teoría de la parte genética en donde para hablarlo coloquialmente, pues que la sangre tira muchísimo, ¿sí? Y al romper ese vínculo, pues vienen unas afectaciones emocionales difíciles y más cuando nos encontramos en esa etapa en donde apenas estamos estructurando nuestra personalidad, en donde apenas estamos estructurando pues nuestra parte afectiva. Y obviamente vienen algunas complicaciones que pueden venir algunas complicaciones hasta nivel cognitivo, porque pues en el desarrollo de todo el sistema nervioso central, en el desarrollo del cerebro, pues todas las situaciones emocionales tienen un impacto y sobre todo en estas que son tan traumáticas y si se llegase a presentar, a desarrollar algún trauma en el niño, pues la afectación en su desarrollo biológico más adelante puede traer problemas en toda su área cognitiva, lo cual puede desarrollar problemas de aprendizaje, problemas en la memoria, problemas en la atención. Entonces es bueno que siempre primero separemos a los niños de estas situaciones, que los niños no nos vean discutiendo, que los niños no vean que nosotros estamos hablando mal del otro. Como les explicaba, por ejemplo, en edades mayores a los 5 años, ya cuando hay esa separación de los papás y aún existiendo los papás, el niño empieza a mirar, bueno, yo también soy niño y yo tengo que mirar mi conveniencia, entonces ¿a dónde me voy a ir? Entonces si mi papá me compra cosas, si la paso mejor con mi papá, si él no me regaña, en cambio llego a mi casa y mi mamá sí me exige que me coman las verduras, me pone a hacer las tareas, mientras que con mi papá solamente es paseos o viceversa, aquí no estamos enfatizando en que sea con papá o con mamá, eh, pues el niño va a empezar a tirar hacia un lado. Y entonces ese desequilibrio en cuanto a su afecto, en cuanto a sus emociones, pues empieza
como a tambalear en decir, bueno, yo puedo estar aquí bien, yo me puedo comportar mal con mi mamá, yo puedo ser más agresivo con mi mamá o con mi papá, dependiendo del caso. Y esas situaciones, si acostumbramos al niño a mantener, digamos, ese tipo de comportamientos, pues más adelante es donde vienen los problemas mayores que necesitarían una intervención. Nosotros tenemos que entender que los niños en este caso no son los culpables. Somos nosotros como adultos quienes no determinamos con quién tenemos nosotros una relación. El problema de hoy en día es que ustedes ven que, por ejemplo, las parejas antes duraban muchísimo más tiempo, ¿sí? Porque presentábamos otros procesos de acortejar, de conocer, de hablar, de organizar, de proyectar. Y ahora con esa inmediatez del nuevo mundo, pues nosotros no identificamos pues con quién vamos a tener nuestros hijos y con quién vamos a conformar una familia y todo pues por hacerlo rápido, como decía el ingeniero, por moda. Entonces yo consigo a alguien y al mes ya le estoy pidiendo que se case conmigo y que se vaya a vivir conmigo sin poder proyectar que más adelante esa separación, tenemos hijos y esa separación obviamente, pues hay una afectación emocional para nosotros como adultos, pero va a caer en el niño y pues obviamente pues encontramos que hay una proyección social bastante compleja pues por todo nuestro actuar, ¿sí? Muchas veces nosotros cuando entramos en ese conflicto de pareja nos olvidamos de los niños y nos preocupamos más por nosotros y por nuestros intereses y como por ganar. Yo le gano a mi esposa o a mi ex esposa y no voy a dejar que ella vea al niño, no voy a dejar que esté con ellos, porque pues yo tengo que sentirme ganador sin importar cuáles son esas consecuencias negativas que lo nombraba yo al inicio, para no volverlas a repetir, que pueden llegar hasta una ideación suicida o ser una persona que no se acomoda pues a las leyes sociales adecuadamente y se vuelve delincuente, pues el consumo de sustancias. Entonces, tenemos que pensar más en cómo nosotros proyectamos nuestra vida inicialmente, ¿sí? Y luego sí pensar, bueno, ahora sí vamos a tener hijos y luego sabiendo pues que construimos ese camino con la pareja y que vamos a llegar mucho más allá y que no al año o a los 2 años de haber nacido el niño nos estamos separando. En algunas teorías, pues, en algunas teorías, no, en algunos escritos nos damos cuenta de eso, ¿no? El embarazo en adolescentes, las situaciones que les mencionaba del consumo de drogas, es porque nosotros como adultos nos separamos de esa labor, no desempeñamos un rol adecuado como papás y pues ahí vienen todas esas consecuencias que tenemos ahorita en esta sociedad tan complicadas de la delincuencia, el consumo de sustancias. Entonces, es culpa de nosotros mismos que no estamos pendientes de nuestros hijos, que no proyectamos una vida para nuestros hijos y que no sabemos siquiera con quién vamos a tener hijos. Es bastante complejo, es de mucho estudio, de muchísimo cuidado y lastimosamente nosotros no que no trabajamos esto con los niños y las niñas. Los niños a dónde van? Mis papás están en conflicto, entonces yo necesito a alguien que me guíe, que me oriente. Entonces, el primero que está es el amiguito que de pronto no tiene, eh, digamos, que está pues en un cuento o en un rollo más complejo, entonces sigámoslo a él, o mi profesor que no me guía de una manera adecuada, o la televisión, o los medios de comunicación, o las redes sociales. Entonces, tenemos que pensar, obviamente tenemos una estructura legal que pues mal o bien la tenemos y tenemos que pues empezar a mirarla y a exigir nosotros como ciudadanos si hay algunas modificaciones que hacer, pues empezar, digamos, a estudiarla porque en muchos casos a nosotros no nos interesa las personas que nos lideran, no utilizamos pues nuestras herramientas de la manera adecuada, pero sí estamos eh, como que quitando la importancia a lo que verdaderamente es importante. Hubo unos cambios en la ley 1098 del 2006, el año pasado, bastante importantes en donde enfatizaba sobre todo el bienestar emocional y afectivo de los niños, porque sí nos estamos dando cuenta que es bastante importante que nosotros empecemos a trabajar con ellos, por lo que decíamos en conclusión de mi primera intervención, que sí, o sea, son las personas que van a estar en el mañana representándonos, las personas que van a crear empresas, las personas que van a crear sociedad
Y es bastante importante que nosotros empecemos pues a enfocarnos en estos niños y niñas de ahora para, pues porque esa va a ser el futuro de nuestra sociedad y nuestro país. Entonces es importante que enfaticemos nuestros objetivos reales y no estemos pues también, digamos, hay algunas disputas personales, pero no le damos importancia a lo realmente importante. Bien, bueno, no, pues quedamos cada vez más preocupados, ¿no? El panorama es complejo y lo que a nosotros nos preocupa es que estamos jugando, mal o bien, estamos jugando no en una problemática entre la pareja que puede presentarse porque son personas adultas y pueden tener diferencias y obviamente existirán los canales como personas adultas para resolver sus problemas, bien sea la concertación, el diálogo, la conciliación, ¿cierto? O en su defecto la demanda y demás, porque para eso está. Lo que a uno le preocupa es ese menor que todavía no se ha podido formar, ni emocional, ni psicológicamente, ni personalmente, y pues entonces empieza a haber esos problemas al interior del hogar. Nos surgen, pues, digamos que hay una pregunta a mi profe desde la Universidad del Atlántico. El profe Ezequiel nos pregunta, la pregunta concisa, porque si la ven en el chat, es una pregunta bastante amplia, entiendo que es su caso personal, que cuando uno recurre, tal como ustedes lo han manifestado, a los diferentes estamentos, incluyendo la policía, entonces cuando se presenta desde el factor de la madre, normalmente no se hace nada porque se entiende que está con la madre. Pero si la madre recurre a la policía, entonces sí capturan a la persona como si fuera un delincuente cuando realmente está con el padre. ¿Cierto? Que eso es lo que yo entiendo que pasó en el caso personal que él nos expone. Su merced nos comentaba que efectivamente las diferentes estancias, el beneficio siempre se lo dan a la madre y en ese sentido pareciera que la madre tuviera superiores derechos a los que tiene el padre. ¿Cierto? Cuando se supone que debería tener los mismos derechos que tiene el padre, independientemente si está al día o no la pensión, que es otra, debería ser otro tema de discusión, porque es una cuestión netamente económica, relevante, no, nadie discute que no, pero debería ser una cuestión alterna y no la principal en el proceso, ¿cierto? Y escuchábamos al doctor William, que entonces justamente se generaba un proceso de distinción cuando la violencia era de la mujer hacia el hombre a cuando es del hombre a la mujer. ¿Cierto? O sea, cuando es del hombre a la mujer, entonces le transformamos en feminicidio, le ponemos unas arandelas, hacemos todo un proceso que también llega obviamente a los medios y que es necesario también defender, pero no se da lo mismo cuando entonces es la mujer la que agrede al hombre, ¿cierto? Y la que puede llegar a incurrir en algún proceso al hombre porque se asume que entonces pareciera que el hombre no fuera víctima de violencia, ¿cierto? O que la violencia que sufre el hombre es inferior a la que sufre la mujer sin importar los daños y consecuencias que ella vive. En ese sentido, pues mi doctora, pues le traslado la pregunta, porque frente a ese panorama desolador, entonces pareciera que estuviéramos cruzados de brazos, ¿cierto? O sea que aquí estamos prevaleciendo los derechos de un sector, sea cualquiera, sobre el derecho real que debería ser sobre el infante y el menor, ¿cierto? Y en ese sentido, pues nos parecería a nosotros que su merced nos puede orientar, yo como padre o él que sufrió una captura porque llevó a los hijos a cine, no le contestó a la mamá porque estaba en el teatro, ¿cierto? Y le cayó la policía entendiendo que él había secuestrado a sus hijos. Pero cuando ella se desaparece, dice él, si lo están viendo en el chat, si ella se desaparece 2, 3 fines de semana y no le informa que se fue al pueblo o que se fue para alguna parte, no le permite hablar con los niños, simplemente nadie contesta el teléfono en la casa, no le pasa el teléfono y más, él recurre a la policía y dice, no, está con la madre y por esa razón no se desarrolla la misma, no se da el mismo operativo ni la misma interpretación. ¿Qué podría hacer él en ese caso? Y si el procedimiento que está establecido es ese que ponen ahí, o como lo denuncia el ingeniero Bayona, pues entonces habrían unas entidades que están haciendo prevaricato y están pasando por encima de las normatividades que están vigentes actualmente. Mi doctora, ¿tienes el micrófono apagado? Para que lo actives. Te agradecemos mucho. Bueno, en este caso, no es el único caso, efectivamente, que nos venimos enfrentando. Lo hablo más que todo coyunturalmente a un caso litigioso que tengo de experiencia.
mancomunada, y es que hay una madre, ella convive con su hija. Efectivamente la relación entre madre e hija es armónica y no solamente lo vemos por parte de los padres, pero digamos que no sé de cierto rango cómo también está operando las comisarías de familia y todos estos entes. En fin, es que el padre convive con su hija y efectivamente, pues digamos que nosotros como padres de familia tenemos que tener medidas coercitivas frente a los hijos. Efectivamente, si los hijos cometen actos o acciones que no están muy bien encaminadas, pues efectivamente nuestra obligación como padre es corregir. Pero estos entes como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Fiscalía y comisarías lo están determinando más al tema de la violencia intrafamiliar. Entonces, efectivamente, la comisaría de familia manifiesta que el caso viene frente a una violencia intrafamiliar porque el papá pues efectivamente la regaña, cuando está haciendo algo indebido, pues la regaña, le dice que eso no se debió hacer, pero pues ellos efectivamente como, digamos, manejan su autonomía y su propia, y están legitimados para hacerlo porque dicen que como entes son autónomos, pues ellos tienen todas las facultades para hacerlo. Tengo efectivamente también un caso en donde se se presentó efectivamente una nulidad y se manifestó que efectivamente el funcionario estaba incurriendo en un prevaricato por omisión de sus funciones. Pero pues en este caso y por el tema que se notificó, se efectuó una notificación a la víctima y se efectuó notificación al presunto victimario, pero efectivamente fue una indebida notificación porque efectivamente la señora manifestó una dirección que no correspondía al progenitor. Entonces, la comisaría de familia hizo caso omiso y dijo no, efectivamente él no cumplió, se le notificó y fue debidamente notificado, pero pues él no compareció y si no comparece alguna de las dos partes, damos continuidad al proceso como tal. Y aún así, ese tema se llevó ante tutela por vía de hecho y prosperó. Sí, efectivamente, el tribunal manifestó que había una omisión por parte del funcionario y efectivamente que la víctima había incurrido en el error al juez, al funcionario judicial. Lo que manifiesta, antes de que entre un poco en el debate de las diapositivas, lo que me manifestaba Edgar, efectivamente sí se le tiene que dar primacía constitucional al artículo 44, se le tiene que dar efectivamente el ponderante es la constitución política. Lo que pasa es que estos entes de control no la ejercen y no la desarrollan. Efectivamente no se aboca a dicho fin. ¿Por qué? Los comisarios de familia en la ley 1098 del 2006 es muy clara en enfatizar que los comisarios efectivamente tienen las facultades para ser conciliadores, no solamente con una parte, sino con ambas partes. Y lo que vemos y lo que yo he visto en el trayecto de los 7 años que vengo litigando en estos casos de violencia intrafamiliar y comisarías, es que estas directrices no se cumplen.
digamos que tenemos la ley, ¿sí? Pero digamos que acomodamos ciertas circunstancias a nuestro acomodo y las cosas efectivamente se dan como según nos parezca. También lo manifiesto en otro caso que también tengo con una comisaría de familia de la localidad de Kennedy, en donde allegamos, yo soy representante de la madre, y es un caso en donde la madre convive con su hija, efectivamente pues tiene que tener medios coercitivos para educarla, criarla, y no solamente educar a un menor es decirle sí, efectivamente a todo, sino efectivamente también reprender, ¿sí? Pero es que están basando el tema de la reprensión como violencia y las cosas efectivamente se están saliendo de control. Entonces, es decretada una medida provisional de protección, una medida de protección provisional en contra de mi clienta, y en la audiencia de decreto y práctica de pruebas se allega un dictamen efectivamente por un particular de psicología forense en donde trata a la menor y la menor manifiesta efectivamente la parte argumentativa de la evaluación psicológica, del experticio que le hace la psicóloga, dice, es que mi padre me manipula, mi padre me obliga a hablar mal de mi mamá. Mi padre me obliga a decir esas cosas de mi mamá. Estas cosas son mentiras. Mi mamá me quiere, mi mamá me cuida, ¿sí? Mi mamá hace todo lo posible para que yo esté bien, pero si mi papá no si mi papá, yo no hago lo que mi papá dice de hablar mal de mi mamá frente a la comisaria y frente efectivamente a la persona que me está evaluando, me pega y me regaña. Entonces eso se allega a la comisaría de familia y la comisaría de familia efectivamente, ¿qué es lo que hace? Comete, como siempre, y lo digo con conocimiento de causa, efectivamente comete una irregularidad constitucional y legal, manifestando que el dictamen del Instituto Colombiano de Medicina Legal prima ante cualquier dictamen pericial. Entonces, efectivamente vemos cómo estas irregularidades van trascendiendo a nivel del tiempo, pero es porque las comisarías tienen una concepción o efectivamente vienen maquinadas, y no solo las comisarías, sino los jueces de familia, porque muchas comisarias dicen, doctora, usted puede ejercer las acciones constitucionales que crea convenientes, los recursos de ley que crea convenientes, pero no hay ningún problema. El juez de familia confirma lo que yo estoy diciendo. Entonces, es como ir a una guerra sin una espada y sin un escudo. Estamos efectivamente en una guerra en donde no nos podemos defender y en donde ellos están legitimados para hacer y deshacer con los derechos no solo de los menores, sino de los padres a su antojo. Y efectivamente, ¿qué nos toca hacer? Pues quedarnos de brazos cruzados, porque nadie nos garantiza nada, ni siquiera un tribunal, ni siquiera el juez, porque efectivamente son como una agremiación, efectivamente, que quebranta los derechos, y no solamente los derechos fundamentales, sino los tratados internacionales en conjunto. Doc, ahora sí, pues vengo con mi tema, efectivamente sobre las disposiciones legales de la custodia y de la patria potestad. Exactamente, gracias. Pues primeramente, efectivamente, digamos que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en
en lo que se fundamenta el rigor de la patria potestad. Espérenme un segundito. Dice que efectivamente, para que efectivamente el Código Civil reglamenta la patria potestad, y que la patria potestad es el conjunto de derechos que la ley reconoce a los padres sobre los hijos, para facilitar el cumplimiento de los deberes y la calidad efectivamente que en ellos impone. Que efectivamente el ejercicio de la patria potestad se determina sobre los hijos legítimos, y pues a falta de uno de los padres, pues efectivamente ejercerá la patria potestad uno de ellos. Pues efectivamente estos procedimientos los aboca efectivamente un juez de familia dentro de un proceso, pues para que efectivamente se prive la patria potestad, y se determina en unas causas muy explícitas que efectivamente es el maltrato habitual hacia el menor, el abandono hacia el hijo, la depravación, o sea, uno de los padres estar privado de la libertad, o efectivamente utilizar a uno de los menores para la comisión de un delito. ¿Qué más? Doc, no sé si me puede correr a la siguiente, qué pena. Eso, gracias, muy amable. Bueno, pues por otra parte, tenemos las disposiciones legales de la custodia y el cuidado personal de los menores. La custodia se refiere, pues, como bien lo dice, al cuidado de los niños, niñas y adolescentes. La ley que comprende estos procedimientos es la ley 1098 del 2016, con fundamento en el artículo 23, que se basa efectivamente, que se legitima la custodia y cuidado personal de los niños, niñas y adolescentes, y efectivamente la obligación de los padres. La custodia y el cuidado personal hace parte integral de los derechos fundamentales del niño, consagrados en el artículo 44 de la Constitución, y también efectivamente se conjuga la Convención Americana de los Derechos del Niño, la protección a la niñez dentro del derecho interno. Efectivamente, pues, digamos que vemos muchos casos y la Constitución es muy explícita en este sentido. Hay una sentencia T500 que señaló que no son solo los derechos de los niños menores los que están en juego al momento de fijarse una regulación de visitas, también los de cada uno de los padres, derechos que deben ser respetados mutuamente, algo que pues efectivamente en este caso coyuntural, en este marco social en el que estamos, no se da, porque efectivamente uno puede llegar a determinar que la persona que efectivamente tiene la custodia no respeta las visitas en muchas de las ocasiones. No, yo no, o efectivamente por rencor hacia el padre, no, qué pena, pero yo no lo dejo ver este fin de semana que habíamos pactado, no sé qué, en fin. Y estos son casos que se presentan muy a menudo, pues ya viene efectivamente el cumplimiento de un acta de conciliación y efectivamente todo el procedimiento legal que ya por ende conocemos. Pero digamos que para que efectivamente eso no concurra, pues ya se determinará en un trámite administrativo para regular estos, digamos que estos temas, y digamos que no me voy a abocar tanto en el procedimiento,
pero pues realmente podemos determinar cómo no se cumplen en ese momento y con todo lo que hemos visto los derechos fundamentales hacia los niños. Y tampoco efectivamente vemos cómo se deslegitima bastante el tema de la persona que no ostenta la custodia del menor en estos casos. Y efectivamente pues la patria potestad en muchos de los casos que efectivamente también se deslegitima bastante por el tema coyuntural y este marco social de discriminación hacia los hombres, por el hecho de ser hombres, y las obligaciones de los padres no pueden ser simplemente dinerarias, sino efectivamente pues estamos hablando de otros temas como el bienestar y el cuidado personal de los menores. Efectivamente también tiene que estar en cuidado de los padres, pero simplemente vemos a los padres como que tienen que ejercer obligaciones monetarias y ya no se les deslegitima sus demás derechos como progenitores y como padres. Entonces, digamos que estos son unos casos bastante concretos. Mi doctora. Sí, mi doctora, es que nos están pidiendo acá en la intervención primaria que estaba haciendo el doctor William, dicen yo lo corté, entonces nos piden el favor que su merced le cedemos los 10 minutos que nos quedan de programa para que su merced entonces termine. Gracias, mi amable. Es que lo que pasa es que es un tema tan extenso, no, al contrario, mi doctora, le agradezco. Que uno podría hablar por horas, hacer una tertulia por horas, pero pues bueno, el tiempo no apremia mucho. Pero muchas gracias. Y más cuando estamos en vivo, es que ese es el problema, ¿cómo se llama? Que hay hora de cierre y hora... Bien, pero entonces mi doctor William, ya, ¿cómo se llama? A solicitud de todos los que han escrito, me piden el favor que le deje terminar su discurso, que ellos estaban totalmente de acuerdo con lo que su merced estaba planteando, entonces que cómo se me ocurrió cerrarle, que si estoy tomando prácticas que hemos evidenciado en otras partes, que aquí no queremos reproducir, porque aquí al contrario nos agrada dejar que las personas expresen sus puntos de vista, y entonces le cedemos, mi doctor, le cedemos los 7 minutos que en este momento nos quedan de transmisión para que su merced termine la idea que venía desarrollando. Bueno, doctor, muchas gracias. Quiero cortar esto y agradecerle por darle la palabra, y me da pena por excederme en el tiempo anterior. Yo quiero decirle a ustedes, a los docentes... Sí, doctor, lo vemos que habla, pero no lo escuchamos. Creo que no tiene activado el micrófono. ¿Aló? ¿Me está escuchando ahí? ¿Aló? Sí, yo le escucho. ¿Aló? Mi doctor, ¿está escuchándose el eco atrás? ¿Aló? Creo que le recomiendo que le baje el volumen al otro aparato. Le agradezco mucho. Ahora sí, ahora sí lo escuchamos mucho mejor. ¿Aló? Sí, ya lo escuchamos mucho mejor. Ok. Doctor, yo quiero decir una cosa a todos los docentes y las personas que están ahorita conectados, y es que al hombre y a la mujer tenemos que enseñarlos a casarse y a divorciarse, porque es que el divorcio se tiene que dar cuando se requiere, tanto en la parte sentimental del noviazgo, tanto como en la unión marital, así se ha hecho. Y hay que entender, y esto viene desde el Imperio Romano, de que el hombre y la mujer no se han comprendido toda la vida. Pero entonces la modernidad de las cosas han facilitado para que se hagan políticas que realmente no protegen a la mujer ni protegen al hombre. ¿Cómo puede ser posible que se cree la Secretaría de la Integración Social y se crea la Secretaría de la Mujer? Pero es que yo le hago una pregunta: si a un anciano lo lesionan o lo golpea el hijo, el abuelo, el primo, lo lesionan, no tiene la posibilidad de acercarse a un psicólogo y que sea atendido, sino que tiene que ser mujer. Entonces, desde ese momento inicia la discriminación y la guerra de sexos, ¿sí? Y no tenemos en cuenta que lo que se está afectando aquí son los hijos que se están creando sin su padre y sin su madre. Por eso, vuelvo y le repito, se creó la norma, la ley, y todo el mundo habla y dice que la violencia contra la mujer. En Estados Unidos se reformó una enmienda de la Constitución solamente para autorizar a las mujeres para que vayan a la guerra, y las mujeres pidieron ir a la guerra.
y estar en igualdad de derechos que los hombres y ascender por heroísmo. Y manejan los helicópteros, manejan los Black Hawk, manejan los Urtut y llevan a la guerra igual que el hombre. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta hacia el futuro, que le enseñemos a los hombres a casarse y a divorciarse, pero es que el hombre, cuando lo casan y a la mujer le dicen hasta que la muerte los separe. Y esa concepción que tenemos que la muerte nos separe, pues implica que tenemos que agarrarnos de las mechas y golpearnos, y no tenemos en cuenta que uno puede llegar a un acuerdo y decir, ya no me comprendo, no nos entendemos y tenemos que irnos y seguir su vida cada uno normal. Entonces, muchos de los casos que uno ve que las dificultades que tiene el ciudadano para poder acercarse a una notaría y divorciarse, tiene que pagar abogado, y el abogado tiene que ir allá a certificar, y eso tiene que ir a la notaría para que le autoricen el divorcio. Entonces parece que fue una cadena perpetua, y parece que no entendiéramos que realmente los hombres y las mujeres estamos hablando desde el Imperio Romano, ya existía el divorcio entre hombre y mujer, y llegamos y vemos las noticias y vemos cómo hombres y mujeres no se entienden y resultan agrediéndose físicamente, pero el mismo gobierno se ha creado, las mismas políticas han creado a nivel internacional unas protecciones que exageran realmente lo que sucede y no buscan realmente que haya un común acuerdo y una disolución de esa sociedad, y que no solamente eso, sino que se tenga en cuenta, porque es que yo vuelvo al doctor, lo que decía aquí el doctor, el ingeniero, la custodia compartida no es una ley, es jurisprudencia, y para que la persona pueda acudir a la custodia compartida y el hijo no quede en la mitad de una guerra de fuegos, y que vaya a una comisaría de familia y lo coja el bienestar familiar y empieza a decirle que no, que su papá es un violento, entonces solamente está por jurisprudencia. Pero yo le pregunté, ¿qué senador de la República ha interpuesto una ley para que se dé la custodia compartida? Si hay un bien donde vive la familia, el que se tiene que ir es el papá y la mamá. En Europa es así, custodia compartida, y se va el hombre 8 días, 8 meses, y después regresa la mujer a la casa y el hijo mantiene su hogar, mantiene su familia y todo, y no pierde esa situación de estar apoyado por su padre y su madre. Pero acá no, aquí van a las comisarías de familia, y si es hombre se atiende de una forma y si es mujer se atiende de otra. Entonces no hay igualdad, y lo que trata es, vuelvo y le repito, doctor, me da pena, pero que en la docencia se le enseña al hombre y a la mujer a divorciarse y a acabar una relación. Aquí no le enseñamos a eso. Aquí seguimos con la convicción de que hasta que la muerte los separe, y esa muerte que los separe quiere decir machete, pendilla y bolillo. Y eso no puede ser así. Hay que darle facilidades a las personas para que terminen sus relaciones tanto económicas como sociales en el núcleo de la unión marital, y se den las facilidades para que la gente se divorcie, porque la gente no es nuevo. Esto lo sabemos, que no, lo repito yo, estamos en el 2020, y esto ocurre 2020 años antes, ya el hombre y la mujer no se comprendían. Y entonces no hemos entendido que nuestra cultura no ha ingresado esa situación, sino que mantenemos la situación de que hasta que la muerte los separe. Y entonces eso termina en situaciones que han desdibujado las situaciones y han llegado al punto de vista que los jueces de familia, los magistrados de la sala de familia y las comunidades de familia fallan de una forma si realmente es hombre o si es mujer. Y yo vuelvo y le repito, mire, hay situaciones en donde se ven abocados hombre y mujer por diferentes situaciones de compresión económica. Usted sabe que la situación económica está muy difícil, y usted va a mirar las Naciones Unidas y dicen agresión contra la mujer en pandemia. Pues es que la situación económica es difícil, y muchas de estas personas no entienden para dónde se va o por dónde se va uno o el otro, y entonces no estamos haciendo una igualdad de derechos frente a los hombres y a la mujer. Aquí la vicepresidente dijo un día que la mujer tenía que prestar servicio, y todo el mundo pegó el grito en el cielo. Y entonces en Israel usted va allá y encuentra a mujer igual de derechos, va al ejército, cumple sus funciones y puede ser general de la República. Y en Colombia, ¿por qué no hay igualdad de derechos de ese punto? Crean la Secretaría de la Familia con una situación donde hay muchos psicólogos, donde hay muchos abogados que ganan un dineral, pero realmente no están atacando el problema desde la naturaleza, y es desde la infancia, cuando le estamos diciendo al niño, usted se tiene que casar y durar toda la vida casado. Desde ahí le están diciendo ya, mutilado psicológicamente, usted tiene que durar toda su vida, porque su papá y su mamá duraron 500 años y usted también tiene que durar 500 años. Y ahí viene la situación psicológica de muchos jóvenes que están reprogramados para que esa unión marital les dure toda la vida, y no aceptan, no asimilan que el papá y la mamá ya no se entienden, o perdieron el amor, perdieron la comunicación los dos, y se tienen que separar.
Y vuelvo y les repito, yo quiero a todos decirles, esto no es nuevo, estamos hablando de 220 años atrás, ya la gente, el hombre y la mujer no se entendían, y Adán y Eva no se comprendió porque dijo Dios, no se coma esa manzana, y fue como pasó, ya lo sabemos todos. Entonces, en las comisarías de familia se reúnen en el tribunal, y en estas reuniones dicen que al hombre hay que atacarlo de todas las formas, no importando la situación en derecho, sino lo como sea. Entonces, uno mira que realmente no hay igualdad de derechos frente al hombre y la mujer y frente al menor, como lo está diciendo el doctor en su exposición, que es que realmente lo que tenemos es crear personas sensatas, en equidad, en igualdad de derechos, tanto para la diferencia de sexos. Si hay un hombre que se convierte en uno, pues tiene su derecho a vivir allá en pareja. Si hay una mujer que convierte en una mujer, pues tiene su derecho a vivir en pareja ellos dos. Pero aquí todavía no hemos podido descifrar esa situación. Seguimos todavía convencidos que el hombre y la mujer son unos, viven en riña y hacemos desdibujar la situación y no se raya en derecho como realmente uno quiere. Entonces, desde la infancia hay que enseñar a la gente que cada uno puede vivir hasta cierta etapa y el Estado, pues ojalá que algún día tengamos la oportunidad de que haya unas leyes que faciliten esa situación cuando la unión marital, de hecho, cuando la unión se acaba. Pero vemos los resultados que hemos visto, como hace poquito un señor agarró a la esposa a hachazos. Y yo me pregunto, ¿en dónde estaba la Secretaría de la Mujer? ¿En dónde estaban los medios de control, la Procuraduría de Derechos Humanos para la Mujer, la Fiscalía para la Mujer? ¿Por qué la mujer no la asesoraron para que se divorciara y liquidara la sociedad conyugal? Que era lo más fácil. Cuando el tipo la agrede la primera vez, pues lo que tenemos que inducir es que se tiene que acabar la relación en pareja de noviazgo, en cualquier situación que se llegue a dar. Entonces estamos afectando a nuestros hijos porque realmente en este momento el que está afectado con esta situación que presentó aquí en Bogotá, pues es el hijo. Y si vamos allá a ver otras situaciones a nivel nacional donde no llega la justicia, es que aquí en Colombia la justicia la vemos aquí en Bogotá en el Parque de la 93. Cuando usted lo roba al taxista o le hacen el paseo millonario. Pero si usted va a partes de Colombia y encuentra que allá no hay justicia, no hay jueces, no hay fiscales y las agresiones son, allá lo único que hace de justicia son los grupos ilegales, el narcotráfico, las bandas del servicio del narcotráfico, ellos son los que hacen justicia, porque el Estado no ha llegado hasta allá y así en muchas cosas. Entonces, pues ojalá que podamos tener y evidenciar que efectivamente los hombres y la mujer son iguales y no podemos diferenciar o determinar que si falla el hombre agrede a la mujer, entonces es más grave que la mujer agrede al hombre. Las lesiones personales son iguales, no miran raza, no miran sexo. Las lesiones personales son iguales y es la atención que debe tener el Estado, atención que debe tener el Estado frente a esa situación y que no la vivimos actualmente. Entonces, usted recurre a una situación como decía yo ahorita y usted va a durar 10 años en un divorcio, doctor. Usted va a ver una agresión que le golpea usted en el Transmilenio y dura 50 años que le resuelvan esa situación. El juez penal puede durar esperando que usted la atiendan 50 años más. Gracias, doctor. Qué pena con usted que me decidí. Aló. Doctor, muchísimas gracias por la atención. No sé si me pasé el tiempo. No, no, al contrario, no, el tema está interesante. Aquí nos hacen propuestas para que sigamos abordando estas temáticas. Pues sí, el interés es eso. Tal como decía la doctora Stephanie, sí, mi doctor, ¿me escucha ahí? Sí, nos escucha. Sí, doctor, estoy escuchando. Pues no se preocupe, eso es lo de menos. No, pero sí me está escuchando ahí. No, es para comentarle que está el tema tan interesante que en estos momentos tenemos 700 personas que nos han venido siguiendo, ¿cierto? Y pues que tienen el chat a reventar por la cantidad de comentarios que se hacen en todo sentido, ¿no? Entonces nos solicitan que sigamos manejando estas temáticas porque entendemos que son las temáticas del día a día, son las temáticas que le afectan a uno, que hay temáticas de la política que sí, todos seguimos, qué pasó con tal candidato, con tal senador y demás, pero uno como que la siente despersonalizada porque no son nuestras, no es el pan de nosotros, no es el pan de día a día que nosotros tenemos que vivir. Entonces, estas temáticas, por el contrario, sí representan lo que nosotros vemos todos los días, lo que nos tenemos que enfrentar. Y tal como decía la doctora Stephanie, son temáticas que nos podemos durar toda la noche,
¿cierto? Y no alcanzamos ni a abordar ni siquiera el 10%, no creo que ni siquiera lleguemos al 1%, porque la temática es así de grande, pero el espacio que podemos concederles es así de pequeño, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, nos comprometemos con las solicitudes que están haciendo, pues a traerlos nuevamente, ¿cierto? Pues a manejarlo como se ha manejado hoy, ¿cierto? Y de pronto, pues a profundizarlo, de pronto algunas temáticas. Entiendo que el ingeniero Edgar desea hacer una pregunta para que mi doctor Camilo Mera, pues la vaya pensando para cuando le vayamos a hacer otra vez la invitación, justamente cuando pasa esa alienación parental y demás, sería una interesante temática, y aquí vemos otras tantas, ¿no? Procedimientos jurídicos, limitaciones de ley, extralimitaciones normativas, bueno, todo tipo de, aquí tenemos todo tipo de diálogos y demás. Pero bueno, el tiempo se nos ha acabado, les agradecemos a todos, pues, habernos contribuido, habernos colaborado en el día de hoy. Pues a mi doctor Camilo Vera, pues espero tenerlo acá. Recuerde que tiene otra temática con nosotros para tratar justamente temáticas relacionadas justamente con la psicología, y más exactamente ya no esta vez con los niños, sino con los adultos cuando llegan a ciertos grados de poder. Ha sido un interés de varias personas que por qué una persona cambia o se transforma al momento en que empiezan a asumir ciertos grados o sea, empiezan a escalar en la empresa, empiezan a escalar en la vida social, y parece que se le olvida dónde nació, se le olvida que jugó tarrito uñita ahí con los compañeros y demás. Entonces, ¿por qué se presentó eso con la profesora Jacqueline, que es una temática que estaba pendiente? Con mi doctora Stephanie, para nosotros ha sido un honor tenerla acá, una persona que tiene su nivel de conocimiento y su nivel de experticia. Hombre, nos sentimos agradecidos que nos haya separado este tiempo. Prometemos que la próxima vez la vamos a traer para que nos complemente y nos informe pues en sus temáticas. Ingeniero Edgar, tal como su merced lo ha pedido, vamos a programar la tertulia que su grupo pues nos ha pedido por redes, y pues mi doctor William, su merced, si no necesito invitarlo porque esta es su casa, ¿sí? Entonces yo invito a los de afuera, pero su merced sabe que esta es su casa, así que aquí no necesita procesos de invitación. Bien, les agradecemos a todos su asistencia, agradecemos a las 700 personas, no nos alcanzamos a representar a todos, pero están desde la Universidad de Buenos Aires, desde la Universidad de Santiago, desde la universidad, aquí vemos, aquí veo algunos mensajes que no quería dejar pasar por alto. Sí, está la profe Jacqueline, está Villarrosa, está en la Universidad de Santo Tomás de Bucaramanga, están los del Atlántico, está el profesor Aymanárez del Pacífico. Entonces, aquí pues el debate sigue en redes sociales. Nosotros son los que se nos acabó el tiempo, lastimosamente. Yo le pido un minutico. Sí, bueno, está bien, se lo concedemos, pero si se corta. Sí, doctor, mire, yo quiero dejarle te lo concedo, un minuto y va rodando. Un mensaje quiero decirle: en el arte de la guerra de Sun Tzu. No sé si mi doctor me escucha ya. Creo que desapareció el retorno. Más bien vamos a invitarlo en la siguiente para que nos participe. Bien, a todos los demás, feliz noche, y pues quedamos pendientes de... listo, 30 segundos. Doctor. Listo, mire, sí, 30 segundos. En el arte de la guerra hay un capítulo en donde habla Sun Tzu y dice lo siguiente: creó un ejército de mujeres y todo el mundo se burló de él. Todo el mundo se burló y llevó a este ejército y lo organizó y dijo: vamos a ir a combatir contra el imperio romano. Le dijo Sun Tzu en el arte de la guerra. Eso vemos, dale. Y resulta que... Eso vemos que, ¿cómo se llama? Eso vemos que parece que te quedaste sin retorno. Si quieres, nosotros te escuchamos. Doctor, entonces le decía yo que en el arte de la guerra hay un capítulo donde habla Sun Tzu sobre un ejército de mujeres, y este ejército de mujeres, cuando lo organizó, todo el mundo se burló de Sun Tzu y le dijo: pero ¿cómo así usted va a ir a la guerra con mujeres? Dijo: sí, yo voy con mujeres. Y organizó este ejército, lo entrenó y lo llevó a combatir con el imperio romano. Y cuando llegó allá, todo el mundo se burló. Una mujer de él le dijo: esto no lo podemos hacer porque somos muy débiles, y las organizó y las entrenó y fue a la guerra y ganó 1000 batallas. Entonces, yo los abro a usted la perspectiva de que el hombre y la mujer son la misma condición y están en las mismas condiciones, y el género no tiene que ver absolutamente nada. Y ojalá perdamos esa imagen de que realmente el hombre es el violento, el agresivo. El que viola no es el violador, no es el hombre, viola el violador. El que agrede no es el agresor, es la persona, no es el hombre, es el agresor. Entonces hay que desvestir esa situación y que
de que el hombre es el violento y mirar de que realmente la agresión, tanto para el que sea como para el hombre, para el niño, para la abuela, pues la agresión es solamente una. Y ojalá el Estado tenga en cuenta esa situación y acabemos del estigma de que el hombre es el violento, el agresivo. Las agresiones son del agresor, no del hombre. Muchas gracias, doctor. Bueno, permítame. Bueno, entonces no, te agradecemos a ti la intervención, entiendo que todo se nos apasiona. Cuando vienen acá siempre al principio comienzan tímidos, pero al final yo sé que quisiéramos llegar hasta medianoche. Bien, para todos buenas noches, les agradezco a todos su asistencia, a todos los que hemos leído, a todos los que están acá. Estamos desde acá recibiendo, ya como se dan cuenta estamos agendando de una vez las temáticas que nos están sugiriendo, porque entendemos que estos temas son los que llaman realmente la atención. Feliz noche a todos y nos vemos dentro de 8 días en la próxima tertulia.